Amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un afectuoso saludo de su ministerio, Reinando en Plenitud. Estamos abordando el tema de la gracia y hoy quiero compartir con ustedes un misterio extraordinario que sé que va a ser de mucha bendición porque va a contestar muchas de las preguntas que nosotros indudablemente siempre nos hemos hecho. El tema lo he llamado la gracia incondicional. Y quiero invitarles para que le demos gracias a nuestro Dios por su palabra en esta hora. Amado Padre, muchas gracias por el privilegio que tú nos concedes en esta hora de acercarnos a tu sabiduría, expresada a través de las Escrituras y compartida a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, quien es el que da vida a esta palabra. Gracias, amado Dios, por este privilegio y oro para que mis hermanos sean profundamente edificados y bendecidos con el tema de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado la gracia incondicional. Y para comprender lo que significa gracia incondicional, es importante conocer la gracia predeterminativa. Algunos dirán que qué vocabulario tan extraño el que usamos, pero es un vocabulario completamente bíblico. Porque es la gracia que predetermina todo lo que va a suceder en el mundo entero y nos permite aprender una lección maravillosa. Y es que la gracia predeterminativa enseña que nada sucede en el universo, ni por azar, ni como decimos en Colombia, por chiripas o por casualidad. La gracia predeterminativa declara abiertamente una verdad que tú y yo tenemos que entender, y es que Dios está detrás de todas las cosas. Él decide y Él hace que las cosas que suceden, sucedan. Por supuesto, voy a explicar todo esto con mayor claridad. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo Dios ha predeterminado que todo lo que sucede, suceda? Y la respuesta la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 11, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Efesios 1, versículo 11. La palabra de Dios dice, noten bien, en Él asimismo tuvimos herencia. Tuvimos es tiempo pretérito, es tiempo pasado. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto nos permite comprender, amados, que todo, incluso la aparición del pecado, fue determinado por la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de todo lo predeterminado por Él. Y en Génesis 45, en una historia maravillosa que tú y yo conocemos, hablando de la vida de José, la palabra del Señor dice lo siguiente. Génesis 45, versos 5 y 8. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. José está hablando con sus hermanos, sabemos que fue vendido y que fue llevado esclavo a Egipto. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Todos conocemos esa historia maravillosa y cómo la vida de Jacob y sus hijos fue preservada por José, quien los trajo a Egipto, y allí tuvieron alimento y tuvieron vida. Y allí, por supuesto, Israel se procreó y se multiplicó en gran manera. Lo importante, amados, aquí es que José sabe y entiende y le hace entender a sus hermanos que el hecho de haber sido vendido, llevado como esclavo a Egipto, fue un designio no de los hermanos de él, sino directamente de Dios, para preservar la casa de Jacob. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo muy maravilloso en el libro de los Hechos 4:27, donde observemos lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice el 27, porque verdaderamente está hablando Pedro y está dando su discurso en Jerusalén el día de Pentecostés. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, note bien, cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. Todo esto es gracia de predeterminación o de predestinación también. Porque la predestinación, que es otra doctrina bíblica de la cual hablé hace muchos años y volveremos a hablar en el futuro, forma parte de la gracia de la predeterminación de Dios. Yo sé que me van a entender. La gracia de la predeterminación tiene que ver con los planes que Dios tiene para que todas las cosas sucedan en el tiempo predeterminado por Él y sucedan como Él quiere que sucedan. Eso es una parte muy interesante, porque la gracia de la predestinación también tiene que ver con el destino final y eterno del hombre. Pues sabemos que unos fueron predestinados para vida eterna, el cielo, y otros para condenación eterna, el infierno. Así que la gracia de la predestinación se compone de 2 partes vitales, como ustedes pueden leer. 1, la elección, y 2, la aprobación. La reprobación, perdón. 1, elección, 2, reprobación. La elección tiene que ver con el futuro eterno del hombre con Dios. Y la reprobación tiene que ver con el futuro eterno del hombre sin Dios. Y yo sé que ustedes me entienden. ¿Cuál es el significado de la gracia incondicional? Que la gracia incondicional es una gracia de elección. Y elegir significa separar, escoger, determinar, optar y seleccionar de entre personas u objetos. Incondicional significa que la determinación o selección no está condicionada por algo que uno encuentre o en el objeto o en la persona elegida. Por ejemplo, la elección de la señorita Colombia en nuestro país para el reinado de Miss Universo es una elección condicional. Y aquí vamos a entender con este ejemplo. La selección que hace el jurado votante para escoger la candidata que gana, lo hace en base a los méritos personales de la señorita que se presenta al concurso.
y ella es elegida por algo que ella es o que ella posee. Eso es el tipo de lo que las elecciones humanas siempre hacemos. Las elecciones del hombre siempre son condicionales, pero distinta es la elección de Dios, que es absolutamente incondicional. Dios nunca ha basado la elección suya para salvación de acuerdo a lo que el hombre piensa, de acuerdo a lo que el hombre dice o de acuerdo a lo que el hombre es. No sabemos a ciencia perfecta y clara en qué cosa se basa Dios para elegir, pero sí sabemos que no se basa para elegir en algo que el hombre sea o que el hombre haga para ser digno de esa elección. Yo sé que esto es un poco complejo, pero me van a entender al final. Dice Romanos, capítulo 3, el versículo 12, lo siguiente. Noten bien, dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Notemos entonces que todos los hombres, inclusive nosotros, nos desviamos y ninguno de nosotros hizo nada bueno. Como ante los ojos de Dios no hay nadie bueno, entonces Dios nunca vio algo bueno en un hombre específico que lo motivara a decidir elegirlo para salvación. ¿Por qué la elección de Dios definitivamente no se puede basar en algo que el hombre es o que el hombre haga? Porque todos nosotros, amados, la respuesta está ahí, a los ojos de Dios, por causa del pecado, nacimos muertos en delitos y pecados y transgresiones, como dice Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ante este panorama, como nadie por naturaleza es bueno, la verdad todos merecemos el infierno. Ninguno puede decir que es candidato para ir al cielo de Dios. Y si tú y yo somos actualmente salvos, es únicamente por la gracia incondicional de Dios. La gracia incondicional entonces deja bien claro que no es el hombre el que elige a Dios, sino que es Dios quien determina elegir al hombre sin pedirle ninguna condición, siendo el hombre un pecador. La elección de Dios, lo repito, no depende de nada de lo que el hombre es, de lo que el hombre piensa o de lo que el hombre haya hecho. En Juan capítulo 6, el versículo 37 al 39 nos dice la Escritura. 6, 37 al 39. Dice, notemos bien, hermanos. El 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La gracia incondicional nos enseña aquí algo maravilloso, y es que aquellos que el Padre dio a Cristo para salvarlos, pueden venir a Él y vendrán a Él, y de hecho hasta el último que Dios haya escogido para traerlo a su Hijo vendrá a Cristo. La salvación del hombre está por completo entonces en las manos del Padre. Una vez que una persona viene a Cristo, ninguno de ellos se perderá. La salvación no se pierde, y lo hemos visto en muchos temas. Y los que vienen a Cristo, traídos por el Padre,
son salvos, siempre salvos. En Juan, capítulo 15, el versículo 16, nos dice la palabra de Dios. Está hablando Cristo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto, amados, es gracia incondicional. El orden de la gracia incondicional es entonces que Cristo primero elige, para que enseguida el que cree también elija a Cristo. ¿Por qué un hombre puede elegir seguir a Cristo? Porque cree. ¿Y por qué cree? Porque Dios es quien produce en él el querer como el hacer y el creer para venir a Cristo y seguir a Cristo. Filipenses, yo creo que nos lo explica de una manera muy clara en el capítulo 2. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tú nunca escogiste venir a Cristo, nunca elegiste aceptar a Cristo. Dios te trajo al Hijo, te eligió para que vinieras al Hijo, y como resultado tú creíste y le seguiste. Todo porque Dios fue en quien en ti y en mí produjo el querer como el hacer. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo por su buena voluntad. Cuando uno lee el libro de los Hechos, escrito por el evangelista Lucas, uno encuentra en su redacción, cuando él hablaba de las conversiones que se dieron en ese tiempo, por ejemplo en el capítulo 13, versículo 48 dice: los gentiles les fue predicado el evangelio de la gracia. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero mire, dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí surge una pregunta. Todos glorificaban, todos se regocijaban, pero solamente creyeron los que estaban ordenados por Dios para vida eterna. Al informar sobre este suceso, tenemos que tener claro que solamente creyeron los ordenados. Y una pregunta: ¿por qué creyeron? La respuesta vuelve a ser sencilla: porque estaban ordenados por la gracia incondicional de Dios para vida eterna. Y esa elección, como nosotros ya sabemos, fue hecha por Dios antes de la fundación del mundo. En 2 de Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios también nos dice lo siguiente. 2:13 dice, está hablando Pablo con los fieles de la iglesia de Tesalónica, y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí Pablo vuelve y nos enseña claramente que Dios amó a los tesalonicenses y lo hizo por su amor selectivo. Dios nunca llama amado a ningún reprobado. Ese término de amados se refiere y se reserva únicamente para aquellos que han sido salvados por la gracia incondicional de Dios. Y Dios no solamente amó selectivamente a los tesalonicenses, sino que también los escogió.
Si los escogió entonces, pasó por alto a los otros demás ciudadanos que vivían en ese mismo tiempo en Tesalónica. ¿Desde cuándo, amados, escogió Dios? Dios escogió a los de Tesalónica, a todos los que han sido salvos después de la cruz hasta nuestros días, desde el principio. Y dice la Escritura que los escogió y te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Efesios capítulo 1, el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que en gracia incondicional, Dios no previó, sino que escogió, basado solamente en el puro afecto de su voluntad, que es Dios quien elige. Dios nos escogió y escogió a los tesalonicenses no porque fueran santos o porque habían creído, sino que los escogió por su propia voluntad para salvarlos. Y si Dios los eligió, les dio el único medio divino para poder ser salvos, y ese medio se llama la fe. Y es que, amados, la elección de Dios no tiene ningún sentido si la causa no viene acompañada con el medio de la fe. La causa es su voluntad, pero el medio por el cual Él logra nuestra salvación es su fe, con mayúscula, dada como un don al hombre. Y no a cualquier hombre, sino al hombre que Él ha elegido, que conoció y eligió antes de la fundación del mundo. Y por eso en Efesios 2, versículo 8 y 9, la Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Así que la fe, como medio, no es un fruto tampoco del hombre, sino un don que Dios le dio al hombre para que pudiera ser salvo. Si alguien cree, es porque Dios es el que produce el creer en ese ser. Y Él le da la fe para que crea. Podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que todo el kit o paquete completo para salvación viene de parte de Dios y jamás del hombre mismo. Y es que, amados, hagámonos una pregunta y contestémosla. Es una pregunta importante. ¿Qué puede venir de un miserable pecador que está muerto? Solo ruina, solo muerte, solo desobediencia. Así que, amados, vale la pena que en esta hora podamos concluir que la elección de Dios entonces no depende de nada que haya en el hombre pecador. Y el propósito de este tema es que tú y yo podamos entender definitivamente que la elección de Dios, tuya y mía, fue hecha por Él por medio de su gracia incondicional. Y que si tú y yo hoy estamos en Cristo, es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para recibir este don maravilloso, esta gracia maravillosa de nuestra salvación. Así que uno está infinitamente agradecido, porque no es por nada que tú hayas hecho, ni que yo haya hecho para lograrlo. Fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien te salvó, fue Dios quien me salvó, y toda la gloria sea única y exclusivamente para Él. Por eso es que nadie puede gloriarse de su salvación, sino vivir eternamente humillado y agradecido delante del Señor, quien tuvo a bien llamarnos para ser salvos, para gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu elección soberana. Gracias, Señor, porque un día en mi hermana y en mí tú produciste el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que creyéramos y para que pudiéramos decidir no de nosotros mismos, sino de ti, que siguiéramos, llamáramos a tu Hijo, como lo hemos venido haciendo, algunos por más de 60 años, algunos 10 años, 50 años, el tiempo que haya sido. Ese día se produjo el milagro maravilloso de la gracia de tu elección para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. No dejen de suscribirte al canal. No dejen de darle like a los videos. No les cuesta nada darle un like, porque eso nos sirve para multiplicar el número de vistas y de personas a quien YouTube promociona nuestros videos. No te olvides de que tenemos este WhatsApp aquí en la parte inferior, donde tú te puedes inscribir al grupo de estudio bíblico que tenemos ya con más de 200 personas. La invitación cordial es para que nos compartas con otros. Estamos cerca de 3,000 seguidores y eso para nosotros, por supuesto, representa una gran bendición, lo mismo que una gran responsabilidad. Pero muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, aquí en el WhatsApp puedes comunicarte conmigo y estamos 24/7 listos para responder a tus necesidades. Que el Señor te continúe bendiciendo y hasta el próximo tema bíblico. Muchas gracias.